Ah, sí, los anuncios parroquiales, ¿cómo van a quedar? ¿Al final o ahorita al inicio? Si quieres, al final. Ah, ok, entonces te doy entrada y listo. Sí, sí, sí. No, estoy aquí viendo. Todavía no sale. Ah, no. Ah. Debería abrir Telegram aquí. Si acabo antes no pasa nada, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? No, 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 ya al sé. contrario, está mejor. Ah, jaja, no te creas. Ah, bueno, un momento. Pues va, por fin. Ya. Ah, Ah, no. Ya. ya hay 7 conectados. Ay, qué nervio. 9.
Hola, buenos días, coders, bienvenidos. Estamos súper emocionados de compartir un día más con ustedes este evento, uno de nuestros temas más felices, que es el de tonear nuestra terminal y hacer nuestra terminal mágica. Es por eso que pues les damos la bienvenida a todos y que están invirtiendo en su tiempo hoy en sábado. Y es por eso que quisiera presentarles a la mentora del día de hoy. ¿Me puedes ayudar, Fer, porfis? Sí. Me gustaría compartirles un poquito de la experiencia que tiene Fer, que nos va a estar ayudando. No duden en sus comentarios, preguntas, compartir, manita arriba, comunidad, todo cool. Bueno, Fer es egresada de la séptima generación de Codemia. Actualmente trabaja como desarrolladora full stack en Toronto y comparte su experiencia y conocimientos con toda la comunidad, y ella estará hoy dando toda la presentación del tema de Tunea tu terminal, y no duden en preguntar. Adelante, Fer. Bienvenida. Muchas gracias, Dianita. Muchísimas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me siento muy alegre y muy contenta de estar acá. Ya me conocen un poco. Soy desarrolladora full stack. Me encanta llevar proyectos personales, freelance, de igual forma. Toda la parte de desarrollo desde cuando se diseña la base de datos, ya sea de relacional o no relacional, hasta llevar la producción y que los usuarios pues lo usen. Eso es algo que, no sé, es maravilloso sentir esa sensación de que productos que tú creas lo utilizan los usuarios, ¿no? Y actualmente, aunando otro poco, estamos en una implementación de una comunidad que empodera a mujeres en tecnologías. Muy pronto por estas fechas estaremos dando noticias y arrancando. Y bueno, bien mencionábamos en este Code Day, vamos a ver acerca o conocer acerca de nuestro terminal, ¿no? Hasta el momento, como desarrolladores, es muy importante conocer esta herramienta, ¿no? Hay a veces que la utilizamos actualmente y utilizamos los comandos, sabemos que sirven para crear archivos, directorios, manejar servicios de segundo plano, etc., etc., ¿no? Pero a diferencia de eso, no solo la terminal nos sirve para eso, ¿no? Es más allá, ¿no? Es una herramienta más allá, pero hay que conocer cuál es por qué de la terminal, ¿no? Entonces, para conocer un poco más de la terminal, voy a remontar un poquito hacia atrás, ¿no? Del por qué y cómo surge esta parte, ¿no? Nosotros sabemos y cómo nos comunicamos nosotros como usuarios a nuestra máquina, ¿no? Que es la computadora, ¿no? Que es nuestra herramienta. Antes, los primeros programadores se relacionaban con ella por medio de los elementos, los componentes directamente, ¿no? Que era el hardware. Entonces, esta parte conforme fue avanzando el tiempo, pues viene evolucionando y aparecen estos que son los sistemas operativos, ¿no? Los sistemas operativos son ese intermediario entre nosotros como usuarios y nuestra máquina como tal, ¿no? La máquina me refiero a los circuitos, a todo que lo compone, transistores, el procesador, todos los fierros de la máquina, ¿no? Como tal, ¿no? Todo el hardware como tal. Entonces, el sistema operativo viene aquí a fungir una parte muy importante, ¿no? Porque nos permite a nosotros como usuarios finales, pues relacionarnos directamente con nuestra máquina, ¿no? Entonces, teniendo, y vamos a decir, ¿y por qué el sistema operativo, no? Tenemos que conocer un poco cómo se comporta el sistema operativo, ¿no? Hasta el momento conocemos diferentes sistemas operativos como es Windows, Linux, OX, etc., etc., ¿no? Y todas las distribuciones de Linux que conocemos, las que están basadas en Unix, como Mac, ¿no? Entonces, conociendo esta parte, necesitamos conocer un poco más allá de cómo se comporta un sistema operativo, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura de un sistema operativo? Entonces, iban a decir, y bueno, ¿y hasta qué me lleva, no? Aquí tenemos podemos ver la arquitectura de un sistema operativo como en capas, ¿no? En capitas podemos hacer esa analogía, ¿va? Tenemos la parte interna, que sería el hardware como tal, es decir, la máquina, ¿no? que nos brinda, o sea, es decir, todo lo que compone nuestra máquina, ¿no? Todos los fierros, todos los circuitos, todo lo que lo compone.
Seguidamente viene una capa que es el kernel. El kernel es el núcleo, es la base principal que se va a comunicar directamente con el hardware. Seguidamente viene una capa que es llamada shell. La shell es como tal un caparazón, ¿no? Y que es un interpretador que nos permite como tal interpretar comandos, ¿no? Y tenemos la capa de aplicación, que la capa de aplicación aquí contamos con pues, todas las aplicaciones que conocemos, ¿no? Cuando entramos en primera instancia con nuestro sistema operativo, como es Office, Microsoft Office, Photoshop, nuestro navegador, etc., etc., ¿no? Y la cantidad de aplicaciones que podemos pues, instalar en nuestro sistema. En primera instancia, nosotros nos encontramos en esa capita, ¿sale? Nosotros, en toda la arquitectura de nuestro sistema operativo, nosotros nos relacionamos directamente con esta capa, ¿no? Ahora, ¿cómo se comunican estas capas? Viéndolo en otra analogía, imaginémonos la capa del planeta Tierra, ¿no? El planeta Tierra pues está compuesta por diferentes capas. Si nosotros quisiéramos llegar al núcleo de la Tierra, necesitamos pasar por las diferentes capas que la componen. Algo similar pasa con las capas de la arquitectura del sistema operativo. Es decir, la capa de aplicación se comunica directamente no con el hardware, sino con la shell. Y de la shell pasa la comunicación al kernel y el kernel al hardware. Y de forma viceversa, ¿va? Es decir, del hardware va a pasar, cuando nosotros damos un clic, modificamos algo, escribimos algo, todas esas señales que al final se convierten en lenguaje que la máquina conoce, que es el sistema binario, ¿no? La máquina solo entiende esos dos valores, ¿no? Ya sea ceros o uno. Entonces, todo ese proceso que pasa de comunicación, el kernel lo que hace es convertir todas esas instrucciones que nosotros hacemos de forma de interfaz, en este caso, para convertirlas en ese lenguaje que solamente la máquina conoce. Cuando la máquina responde algo, ¿no? Por ejemplo, cuando damos clic a nuestra pantalla, movemos una pantalla, etc., pues la máquina reacciona, ¿no? Tiene cierta reacción. Entonces, la comunicación de viceversa, pues funciona de la misma manera, ¿no? El hardware pasa la comunicación al kernel, el kernel a la shell, y de la shell a la capa de aplicación, ¿no? Ahora, van a decir, bueno, yo vine aquí a ver algo de la terminal, ¿no? No a conocer partes de un sistema operativo, pero es importante conocer qué es lo que estamos o en qué nivel nos vamos a encontrar a partir de ahora cuando estamos utilizando pues, la terminal. Y una cosa muy importante y que vamos a empezar a separar, una terminal no es lo mismo que una shell, ¿va? Una terminal es una aplicación que se encuentra en nuestro sistema operativo. Y la shell como tal es ese interpretador, ¿no? Es el que nos va a ayudar a interpretar los comandos que nosotros escribamos, pues a que la máquina lo entienda, ¿no? Es ese programita que nos va a permitir interpretar esos comandos y que se ejecuten, pues lo que nosotros necesitemos, ¿no? Y ahí es donde entra esa parte de la shell y la terminal, ¿no? Ahora nosotros vamos a estar a un nivel antecito o más adentro, dentro de la capa de la arquitectura de un sistema operativo, ¿va? Por eso es importante conocer en dónde nos encontramos a este punto, ¿no? La mayoría de nosotros sabemos que existe la terminal, está ahí la terminal, pero no sabemos en dónde estamos realmente, ¿no? Es importante conocer esta parte, pues para que sepamos y tengamos este fundamento, ¿no? Entonces, dentro de la terminal, ¿no? Dentro de este código también vamos a ver cómo empezar a relacionarnos, a empezar a conocer los comandos básicos de forma que podamos nosotros interactuar con nuestra terminal, ¿no? Y nuestra shell, ¿va? Como bien mencionaba, la shell y la terminal no es lo mismo. La terminal son aplicaciones, no es la aplicación como tal, es decir, la UI, la ventanita que está de color negrita y todo eso, ¿no? Pero la shell es el intérprete. Hay diferentes tipos de shell que más adelante vamos a conocer, ¿no? Y que podemos instalar y que muchas veces nuestro sistema operativo ya trae precargado. Solamente hay que setearlo, pues para que sea de forma default, ¿no? Dentro de nuestro terminal. Una vez que ya conocemos esta parte de la arquitectura de nuestro sistema operativo, pues vamos a empezar a conocer que dentro de la shell pues podemos nosotros manipular nuestro file system, ¿no? Cómo movernos nosotros entre él.
file system. Normalmente nosotros lo hacemos, o como usuarios finales, lo hacemos por medio de una interfaz gráfica, ¿no? Que es el buscador de archivos pues, de nuestro sistema operativo, ¿no? Tanto en Windows, en Mac, ¿no? Hasta en Linux también, ¿no? Y pues dando clic derecho, creando, copiando y toda esa parte de forma gráfica, ¿no? Y lo vemos y lo entendemos porque al final, pues los sistemas operativos, pues tienen esa finalidad, ¿no? Que lleguen a un punto final que es nosotros los usuarios. Y de alguna u otra forma, pues tiene que ser de forma intuitiva, ¿no? Pero, ¿cuál es la finalidad de utilizar la terminal? Nosotros como desarrolladores es sumamente importante. ¿Por qué? Una, facilita muchísimo esa parte, ¿no? De estar dando clic derecho y toda esa onda, ¿no? Pero más allá de eso, pues nos permite comunicarnos con nuestra máquina más directamente, ¿no? Si se fijan, es una capa más interna a la que nosotros estamos acostumbrados. Y no solo podemos manejar eso, podemos manejar el file system, manejar servicios en segundo plano, manejar y configurar nuestras redes desde la terminal, ¿no? ¿Qué más? Entonces, así, ¿va? Ahora tenemos que conocer y empezarnos a interactuar con nuestra terminal, ¿sale? ¿Cómo vamos a empezar a interactuar? Pues en nuestros sistemas operativos, dependiendo en cuál estemos, que contamos con nuestros sistemas como Windows, ¿no? Mac y Linux, ¿no? Y todas las distribuciones de Linux que conocemos. En el caso de Windows, vamos a utilizar la CMD, ¿vale? El CMD. Ese es pues, el equivalente a una terminal tanto en Mac o en Linux, ¿no? Entonces, hay una alternativa también, si queremos simular dentro de nuestra máquina, en el caso de que estemos en Windows, actualmente salió apenas una característica o recientemente una característica en Windows, ¿no? Donde podemos sobreponer el sistema Linux, ¿no? Que es WSL, que es como Linux sobre Windows, ¿no? Y podemos como tal insertar o tener un subsistema de Linux sobre Windows, ¿va? Yo me encuentro en un sistema basado en Unix, ¿no? Que es en este caso Mac. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra terminal, por lo general, tenemos el bash, ¿sale? Esa es la shell. Si se fijan, aquí la terminal es esta ventanita como tal, esa es la terminal, es una aplicación, pues que en la mayoría de pues, los sistemas operativos ya trae una por default, ¿no? Y la shell como tal es el intérprete, en este caso el intérprete es el bash, ¿sale? Entonces, dentro del bash, nosotros podemos comenzar ya a interactuar con pues como tal, con la shell, ¿no? Dentro de la terminal, cuando nosotros ejecutamos la terminal por primera vez, es decir, cada vez que la abrimos, el espacio o en donde nos abre es en el home, ¿sale? ¿Qué quiere decir el home? El home es el usuario actual que está iniciado sesión dentro de mi máquina, ¿no? En este caso, yo, Fer, pues estoy dentro de mi home, que sería Fer, ¿no? Vamos a ver y vamos a conocer aquí que dentro de la terminal, pues a simple vista, pues no vemos nada, ¿no? Está así, a esto se le conoce como prompt, ¿no? Que es donde vamos a comenzar a nosotros a insertar o a colocar los comandos que queramos que se ejecute, ¿sale? Entonces, por lo general, a la mayoría, pues nos abre, pues sí, una terminal así, ¿no? En bash, ¿no? Y se ve ahí, ¿no? Entonces, antes de comenzar, ¿no? Vamos a empezar a hacer estas analogías para comprender y cómo comenzar a relacionarnos con la terminal, ¿no? Cuando nosotros accedemos de forma gráfica a Windows, a Mac, ¿no? Por medio del buscador de archivos que traen por defecto de forma gráfica, pues nosotros lo que primero hacemos es visualizar o vemos qué hay, ¿no? Y antes de eso tenemos que saber en dónde nos encontramos, ¿no? Veamos la terminal como no un lugar oscuro, ¿no? Porque la terminal al final es algo que nos va a permitir abrir muchas brechas, ¿no? Dentro de nuestro sistema operativo. Pero suponiendo que estamos dentro de, no sé, un bosque, ¿no? Que está oscuro, oscuro, oscuro. Entonces, en ese bosque, en primera instancia, no sabemos qué hay, ¿no? O en dónde nos encontramos, ¿no? Y aquí vamos a conocer uno de los primeros comandos. Los comandos que voy a ejecutar aquí son
son compatibles en distribuciones de Linux y Unix, ¿sale? Por acá tenemos algunos comandos básicos, ¿no? Que son tanto para Windows y Linux, ¿sale? O Unix en este caso. Aquí vamos a ver que la diferencia entre ellos o entre los sistemas operativos son completamente diferentes los comandos, o algunos, ¿no? Casi la mayoría. Por ejemplo, en Linux tenemos el comando ls, ¿sale? Ahorita los vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos a relacionarnos con ellos, pero para que vayamos diferenciando, ¿no? Si queremos ejecutar un comando que es compatible en Linux o en Unix, en Windows, pues no nos lo va a permitir, ¿no? ¿Cómo podemos emular eso? Como ya comentaba, puede ser en Windows por medio de pues un emulador, ¿no? De una terminal que nos permite ejecutar comandos como si estuviéramos en un sistema Linux, ¿no? Una alternativa es por medio de WSL, ¿va? Y es una característica que trae Windows, ¿no? Y que podemos configurarla, ¿no? Y nos va a permitir como tal tener ese subsistema dentro de nuestro sistema Windows, ¿va? Pero bien, regresando acá, mencionábamos nosotros, o por lo general cuando abrimos la terminal nos aparece algo así, ¿no? Como con letras solamente blancas y X, ¿no? Pero bueno, mencionamos y retomando la analogía de si estuviéramos en un bosque oscuro, ¿no? Que no sabemos dónde estamos, ¿no? Estamos ahí, sabemos que estamos en un bosque, pero no sabemos exactamente dónde nos encontramos, ¿no? El primer comando que vamos a aprender ahorita va a ser un comando que nos va a permitir conocer en dónde estamos actualmente nosotros. No sé si se alcanza a ver. Ah. Sí, ahí se ve, ok. ¿Va? Entonces tenemos aquí nuestra terminal, ¿no? La hice un poco más grande. Entonces, si retomamos la analogía, ¿no? Estamos dentro de un bosque, pero no sabemos en dónde nos encontramos dentro del bosque, ¿no? Y aquí es donde vamos a conocer uno de los primeros comandos básicos. Lo que vamos a hacer ahorita, para entrar en contexto, es cómo movernos entre la terminal, ¿sale? De una forma que pues empecemos nosotros a relacionarnos con ella, ¿va? Entonces, el primer comando que vamos a ver es pwd. PWD significa Print Working Directory, es decir, imprime el path o la dirección donde yo me encuentro actualmente, ¿sale? Si yo ejecuto ese comando, ¿no? Desde este punto yo ya estoy ejecutando comandos, ¿va? Me imprime o lo que me retorna como salida, pues es un path, ¿no? A eso se le conoce como un path, una ruta, ¿no? Y me indica que estoy dentro de users, diagonal y mi usuario, ¿no? Por ejemplo, si esta computadora tuviera otro usuario y ese usuario inicia sesión dentro de esta computadora, pues diría, no sé, users, diagonal y el nombre del usuario el que está actualmente, ¿va? A esto se le conoce como el home, o la primera instancia que abre la terminal es el home, ¿sale? Es decir, el usuario actual, ¿va? Si se fijan, dentro de esta terminalcita, o bueno, de esta ruta que me imprime, al inicio de la ruta aparece una diagonal, ¿sale? Veamos esto como es un árbol de archivos, ¿no? Y tiene que partir a partir de una raíz, ¿sale? La diagonal es el root del sistema operativo. Hablando específicamente en Linux, pues es la ruta en donde está montado como tal el sistema operativo. A eso se le conoce como ruta, ¿va? Veámoslo aquí en una imagen, tenemos por aquí, veámoslo de la siguiente forma, ¿sale? Es como de aquí, es como un árbol, ¿no? Es un árbol de archivos como tal, ¿no? En donde parte es dentro de de la raíz, ¿no? Como tal, ¿no? Si hacemos esa analogía, pues de un árbol surge de una raíz, ¿no? Es exactamente lo mismo. Dentro de root se ubica el montaje o donde está montado el sistema operativo como tal, ¿sale? Entonces, esto es muy importante porque más adelante o cuando vayamos viendo cuáles tipos de rutas tenemos, vamos a conocer cuáles son los tipos de rutas que podemos tener, pues entra mucho esta parte del root, ¿vale?
Y así sucesivamente se van encadenando cada una de las carpetas, directorios y archivos que contienen pues todo el árbol del file system, ¿sale? Entonces es importante conocer dónde nos encontramos, ¿sale? pwd es este comando que nos va a permitir pues saber en dónde nos ubicamos actualmente, ¿va? Bueno, ya sabemos dónde nos ubicamos. Sé que estoy en users y en usuario, ¿no, Fernanda? Pero ahora, ¿cómo sé o qué comando me permitiría a mí, pues, saber qué hay dentro de ese directorio, ¿no? ¿Qué hay dentro de Fernanda? ¿Qué hay dentro, no? Para eso sigue el siguiente comando, que es ls. ls hace referencia a listar, ¿sale? Listar. Es decir, me va a listar tanto los directorios como los archivos que en el directorio donde estoy parada, ¿vale? En este caso, me imprime todos los directorios y archivos que se ubican ahí, ¿va? Vamos a conocer también que los comandos reciben ciertos parámetros o banderas. El ls hace referencia a listar, ¿va? Pero podemos listar dentro de nuestro sistema operativo, se pueden generar archivos ocultos, ¿sale? Los archivos ocultos son aquellos archivos o directorios ocultos, ¿no? Que se generan, pues ya sea al momento de que instalamos una aplicación o algo, generan ciertos archivos o directorios ocultos, ¿no? O que ya vienen dentro del directorio actual, ¿no? Entonces, ls me permite listar tanto los directorios y archivos que tengo dentro de donde estoy actualmente, ¿sale? Entonces, puedo listar de una forma, ok, lístame todos, ¿no? Es decir, todo, es decir, todo lo que tengo, pero más aparte los ocultos, ¿no? Los ocultos a simple vista, pues no se ven, ¿no? Como en este caso. En el momento que yo ejecuto este comandito, es decir, aplicándole la bandera de -a, es decir, lístame todos los directorios y archivos, pero incluyendo también los ocultos, ¿no? En este caso aquí tengo bastantes, ¿no? Por lo general los ocultos se identifican con un punto al inicio, ya sea archivo o directorio, ¿va? Muy bien. Entonces, ya sabemos qué contiene mi directorio donde estoy, ¿no? Pero ahora, si quisiera yo saber o moverme a un directorio específico, ¿qué es lo que haría? ¿No? Ahí es donde viene el siguiente comando. El siguiente comando es cd. cd hace referencia a change directory, ¿sale? Es decir, cambiarme de directorio, ¿no? Y aquí cd recibe pues una ruta en donde yo me quiero mover, ¿no? Si yo quisiera moverme, no sé, a directorios, ¿no? A downlands, a documents, lo puedo hacer, ¿no? Es decir, a cd le debo pasar hacia dónde me quiero mover, ¿no? Entonces aquí yo puedo moverme a documents, ¿no? A documents, y ahí está, ¿no? Entonces yo aquí con cd puedo moverme hacia donde yo necesite, ¿no? Entonces, en este caso yo me moví a Documents y dentro de Documents puedo seguir ejecutando ahora pues ls, ¿no? Para saber qué hay dentro de ese directorio. Puedo ejecutar pwd y me va a indicar en dónde me encuentro actualmente. Es decir, yo me encuentro en mi home, que sería todo mi path, todo mi usuario, pero además estoy dentro de documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque acabo de moverme a ese directorio, ¿sale? Entonces, cd no solo recibe puede recibir dos tipos de rutas, ¿sale? Y aquí es donde empezamos a conocer otros conceptos, ¿no? Que son las rutas relativas y las rutas absolutas, ¿sale? Las rutas relativas son aquellas que van a depender de dónde yo me encuentro actualmente, ¿sale? Y las rutas absolutas son aquellas que sin importar en dónde yo me encuentre dentro de mi directorio, es decir, dentro de mi file system, siempre me van a llevar a esa dirección, ¿no? Haciendo una analogía, es como si es una ruta relativa, yo puedo indicar cómo llegar, no sé, a
Academia, ¿no? Por ejemplo, desde donde yo me encuentro actualmente, ¿no? Pero a lo mejor desde donde yo me encuentro actualmente no es lo mismo a que yo se lo diga a un amigo, ¿no? A mi amigo, es decir, que se encuentra en otro lado, ¿no? En otra ubicación, ¿no? Entonces, va a depender de dónde yo me encuentre. A eso nos referimos con las rutas relativas. Y aquí entra otro punto importante. ¿Por qué? Para conocer las rutas relativas necesitamos conocer, por ejemplo, cuando nos movemos entre directorios, también podemos subir a un directorio anterior, ¿no? Por ejemplo, desde donde yo me encuentro, que sería aquí, en Documents, puedo yo regresar a Fernanda, ¿no? Y ahí es donde entra pues el siguiente símbolo, ¿no? Que serían los dos puntitos. Los dos puntitos me va a indicar que va a subir a un nivel, ¿no? Es decir, voy a regresar a un directorio, ¿va? Es decir, a mi directorio anterior. Ahí hizo eso, pero si yo le doy PWD, me indica ahora que estoy dentro o en Fernanda, ¿no? Entonces, a partir de acá, ya es una ruta relativa, es decir, a partir de donde me encuentro, pues, cambia la dirección, ¿no? Por ejemplo, si yo entrara a Documents, ¿no? Y dentro de Documents entro a directorio 1, por ejemplo, que tengo acá, CD, directorio 1. Si yo imprimo donde me encuentro actualmente, pues estoy dentro de Fernanda, Documents y directorio 1, ¿no? Puedo yo pasar, modificarle o moverme dentro de este mismo para llegar a Fernanda, ¿no? ¿Cómo le haría estando pues dentro de del pad en donde me encuentro actualmente, ¿no? Si quiero regresar dos directorios, pues tendría que ejecutar uno, me regresa un directorio, ¿no? Si yo aplico uno, estaría yo en Documents. Entonces tengo que aplicar otro para llegar a Fernanda. Entonces con diagonal, entonces otros dos puntitos y regreso a Fernanda, ¿sale? A esto ya se le conocen como rutas relativas, ¿no? Si yo ingresara a otro nivel dentro del directorio y le aplicara los dos puntitos como están acá, no llegaría a Fernanda de igual forma, llegaría hasta Documents, ¿no? Porque estoy a otro nivel más, ¿no? Dentro de directorio 1. ¿Ok? Entonces, va. ¿A qué se le conoce una ruta absoluta? Ahora una ruta absoluta lo veamos en mi dirección en donde me encuentro, ¿no? Es decir, la dirección que yo le pueda dar a mi amigo, es decir, llega a mi casa, por ejemplo, ¿no? No importa a quién se lo dé o a partir desde dónde, ¿no? Puede estar en otro estado, puede estar en otra colonia, en otro barrio, qué sé yo, pero con esa dirección va a llegar sin importar, ¿no? Y esa ruta absoluta se le conoce a todo, es decir, a partir de toda la ruta, todo el track que tiene que pasar el directorio para llegar a donde yo quiera, ¿no? Por ejemplo, a de acá, PWD, de hecho PWD me regresa a una ruta absoluta, ¿sale? Aquí ya me salí, pero voy a entrar otra vez a Documents, dentro de Documents, Directory, ¿no? Ahorita me encuentro en esta ruta actual. Esta ruta que me imprime o que me da como salida PWD ya es una ruta absoluta, es decir, es todo el track por lo que tiene que pasar para llegar a Directorio 1, ¿no? Tengo que ir desde la ruta, es decir, desde la raíz, pasar por el usuario Fernanda, ¿no? Tengo que acceder a Documents y de ahí a Directorio 1. Esta ruta, desde cualquier lugar donde yo me encuentre dentro de mi sistema de archivos, ¿no? Puedo yo estar, aquí estoy en Home, puedo yo estar en Download, por ejemplo, ¿no? Y ahí están todo eso, ¿no? Pero a partir de acá yo puedo acceder a Directorio 1, ¿no? Que era en donde me encontraba anteriormente. Entonces, con una ruta absoluta, puedo acceder puedo acceder a ese directorio específico, ¿no? Es decir, indicándole todo en la dirección completa a partir de la raíz, que sería el root, hasta llegar al directorio donde yo necesite, ¿vale? Entonces ahí, si yo doy pwd, llegué desde Douglas, que era una carpeta que estaba a nivel de Documents, ¿no?
Entonces, hasta ahí. Hasta este punto lo que hemos visto es cómo movernos entre nuestros directorios, ¿no? Y archivos, en este caso, cómo navegan entre ellos, ¿no? Los dos comandos principales es cd para moverme, ls para visualizar qué es lo que hay, o sea, es decir, los directorios y archivos, y pwd para indicarme pues en dónde me encuentro, ¿no? Si en algún punto me olvidase de dónde me encuentro, pwd me indica cuál es la ruta exacta de donde, la ubicación donde me encuentro. ¿Ah? Ok, muy bien. Dentro de la manipulación del file system, pues también podemos crear archivos, modificar archivos, ¿no? Podemos eliminar archivos, copiar archivos, ¿no? Y de igual forma directorios, ¿sale? A los directorios hacemos referencia a las carpetitas, ¿no? Entonces, para crear un directorio, podemos crearlo con el comando mkdir, ¿va? Que lo que significa es make directory. Vamos a crear un directorio, ¿no? Y lo que recibe es igual el nombre del directorio que voy a crear, ¿no? Yo aquí puedo crear, no sé, directory test, ¿no? Ya tengo directorio 1. Entonces puedo crear un directorio, ¿no? Ahí me creo directory test, pero también puedo crear varios directorios al mismo tiempo, ¿no? mkdir, dir1, dir2, separados siempre por espacios, ¿no? Y la cantidad que yo necesite, ¿no? Y esto está genial, ¿por qué? Porque si lo hiciéramos dentro de una interfaz, pues tendríamos que hacer clic derecho, crear directorio, ¿no? Ya creé el directorio 1. Después otra vez clic derecho, crear directorio 2, ¿no? Y otra vez clic derecho 3 para crear el otro directorio. Y aquí ya me generó los tres en una sola línea, ¿no? En un solo comando, ¿no? Y vean que me creó los directorios, los tres al mismo tiempo. ¿Ah? Si yo quisiera crear, por ejemplo, un path completo de directorios, es decir, dentro de un directorio dir4 y dentro de colocar otro directorio, ¿no? Es decir, no sé, dir test new, ¿no? Aquí era new, ¿no? Si yo ejecuto esto, no me permite, si se fijan, me dice no encuentra el dir4, ¿no? Yo lo que quiero crear es toda esta base, ¿no? Dir, es decir, no tengo dir4, es decir, voy a crear dir4 y al mismo tiempo, pues este directorio, ¿no? Si existiera dir4, sí puedo crearlo, ¿no? Y aquí podemos tener otra banderita dentro de mkdir, que es -p, es decir, créame todo el directorio, o sea, yo al que quiero llegar es a este directorio, ¿no? Pero si no existe los directorios padres a los que pertenece, si no existen, créalos, por favor, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es crearlo acá, ¿no? Y vean, me generó dir4. Si yo entro a dir4 con cd, pues dentro de ese va a estar el directorio que yo quería crear, ¿no? Dir test new, ¿va? De igual forma, ¿no? Puedo generar puedo crear archivos, ¿va? Dentro de Unix, los directorios se crean por medio del comando touch, ¿vale? Touch no, como tal no tiene un significado, ¿no? Más que touch, pero nos permite generar archivos, ¿va? ¿Cómo? Pues mandándole el nombre del archivo, file name, y pues la extensión, ¿no? Puede ser un archivo de Word, un archivo Excel, ¿no? Pasándole siempre y cuando la extensión. En este caso, pues yo voy a crear un archivo cualquiera que tenga la extensión txt, ¿va? Y si yo lo ejecuto, ahí está, ¿no? Me generó el archivo. Y de igual forma, como make directory, puedo generar varios archivos en uno mismo, ¿no? Puedo generar aquí file1.txt, file2.txt y etc., ¿no? Y de igual forma puedo generar tantos yo necesite en una misma línea, ¿no? Eso está padrísimo, porque imagínense crear uno por uno desde la interfaz, ¿no? Pasaría lo mismo que con los directorios, ¿no? Y aquí, en una sola línea, ya me generó todos los directorios que pues, al mismo tiempo, ¿va?
Así como podemos crear archivos, pues podemos eliminarlos, ¿sale? ¿Cómo podemos eliminarlos? Pues que en el comando rm, que hace referencia a remove. Cuando voy a eliminar un archivo, solamente ejecuto rm y el nombre del archivo o archivos que quiera eliminar al mismo tiempo, ¿sale? Por ejemplo, puedo ejecutar file 1 y ahí me eliminó el file 1, ¿no? O puedo eliminar tantos yo necesite al mismo tiempo. Por ejemplo, rm, file 2 y file 3, ¿no? Me eliminó los dos. Es la misma, el mismo patrón, ¿no? Que sigue de los otros comandos. Ahora, puedo eliminar directorios de igual forma. Aquí hay una diferencia. Cuando yo elimino un directorio, estamos de acuerdo que un directorio puede contener o más archivos o más directorios, ¿no? Entonces, si yo ejecuto solo rm y el nombre del directorio, me manda una alerta, ¿no? Me dice, oye, este es un directorio, ¿no? No lo puedo borrar o manejar como si fuera un archivo. Entonces, para eliminar un directorio, aquí nosotros tenemos que pasarle otra banderita, ¿no? Que es rm-r y el nombre del directorio que quiero eliminar. ¿Qué significa esa banderita? Esa banderita significa, ok, bórrate, pero si tienes dentro de ese directorio más directorios o archivos, bórralos también, ¿no? Es como algo recursivo, ¿no? Bórrate a ti mismo, ¿no? Hasta que llegues a ti, ¿no? Y eso pasa porque, como tal, es un directorio. Por definición, pues un directorio puede contener o más archivos o más directorios y así sucesivamente, ¿no? Aunque este directorio específicamente no tiene dentro archivos, ¿no? Ni directorios, lo toma como esa parte, ¿no? Lo toma de igual forma. Con el simple hecho de ser un directorio, tenemos que pasarle esa banderita, ¿vale? Ahora, ¿cómo quisiéramos saber? Ahorita yo he lanzado y he dicho algunas banderitas de las cuales pueden contener estos comandos, ¿no? Para conocer más sobre estos, o qué otras banderas o qué otras funcionalidades podemos generar con los comandos, podemos nosotros, tenemos el comando men, que lo que hace es el manual, ¿no? Es como la documentación de cada comando, ¿no? Aquí le puedo pasar rm, por ejemplo, y me lista aquí, o me imprime, ¿no? Dentro de, esto que me abrió acá es un editor de texto, ¿no? Basado en la terminal. Y bueno, como yo le di main rm, me imprime todo el manual o toda la documentación de este comando, ¿no? Si se fijan, aquí me dice, pues, qué es lo que hace, ¿no? Remueve los directorios dentro de otro, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Viene la descripción y las opciones que nosotros le podemos pasar, ¿no? Y aquí están todas las banderitas, ¿no? Que podemos pasarle, ¿no? No todos los comandos reciben todas las banderitas, es decir, por ejemplo, a rm no le puedo pasar -l, que es de ls, ¿no? Para salirme de esta mini documentación, con Q, nos salimos de ella, ¿no? Y en este caso a mí me la abrió con un editor de texto que es Vim, ¿no? Es diferente salir de Vim. Si puede que nos abra desde Nano, que es otro editor también, y me parece que es con Control X para salirnos de él. Entonces, hasta ahorita hemos borrado directorios y archivos, ¿va? Los siguientes comandos que tenemos, pues, es el de cp, que es para copiar un archivo, o directorio, o una ruta completa, ¿sale? Ahorita no tengo acá, pero por ejemplo voy a crear aquí otro directorio, que sea dir test, ¿no? Y lo que voy a hacer es copiar este archivo dentro de este directorio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es con cp de copiar, es decir, ¿qué es lo que quiero copiar? No solo puedo pasarle el archivo, puedo pasarle una ruta absoluta y copiarlo a este de acá, ¿vale? Entonces voy a pasar dir test y ahí aparentemente no hizo nada, ¿no? Pero si entro a hacer de dir test, vean que copió exactamente el archivo, ¿sale? Así como puedo copiar archivos, puedo moverlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a salir una antes y voy a crear aquí otra carpetita, mkdir, y le voy a poner dir to move. Bueno, ya lo creo así.
ahí medio incompleto. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mover a este archivo, como tal moverlo, dentro de este directorio. O sea, es decir, por mv, lo que voy a hacer es decirle qué es lo que quiero mover. Ese es el primer argumento que recibe, es decir, file name, y hacia dónde, es decir, el destino donde lo quiera yo mover, ¿no? Por ejemplo, pasar dir, ahí, ¿no? Y vean que el archivo que estaba acá ya no se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque lo que hizo es moverlo como tal, ¿no? Puedo mover un archivo completo, ¿no? Es decir, este dir to move, ¿no? Puedo moverlo a este de acá. Si yo muevo un directorio, pasa exactamente lo mismo como el comando rm. Tengo que pasarle una bandera que me indique que lo que yo voy a mover es todo, es decir, todo el directorio y todo lo que contenga el directorio, pues a su destino, ¿no? Entonces puedo ya hacer cp o copy, es la misma, es similar, ¿no? Si yo copio, es cópiame este directorio, dir to, y hacia dónde, ¿no? Lo voy a mover a dir test. ¿Ah? Si yo ejecuto esto, ¿no? Me dice dir test aquí, ¿va? Ahí me marca un error. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que pasó aquí es, como estoy moviendo un directorio completamente, tengo que pasarle la misma bandera, ¿no? De R. Es decir, todo lo que hay dentro de ese directorio lo voy a mover o lo voy a copiar, pues a donde yo indique, ¿no? Al destino, ¿vale? Va, muy bien. Entonces, hasta ahorita, estos son algunos comandos básicos, ¿no? Dentro de la terminal no solo podemos manipular esta parte del file system, ¿no? Podemos crear alias, ¿no? Es decir, crear comandos que ya estén ejecutados, ¿no? Como tal, y al momento que yo lo llame, ejecuta cierta acción, ¿no? Por ejemplo, tenemos un comando que es echo, ¿no? Y lo que hace echo solamente es, pues, imprime, o la función de echo es, imprime algo, pues, imprime lo que lo que te voy a escribir acá, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner hola cover, ¿no? Y lo que hace es imprimirme esa palabrita, ¿no? Yo puedo crear un alias que lo que hace es, no sé, cada vez que yo ejecute, no sé, no quiero escribir echo, ¿no? A lo mejor solo ec, y mandarle un argumento y que me imprima ese argumento como si fuera echo, ¿no? Es como hacer alias, ¿no? Alias, y decirle, pues vas a ejecutar este o ese, ¿no? Y lo que quiero que hagas es que imprimas echo y que imprima siempre, no sé, hola coders, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que yo llame a echo, lo que va a hacer es, pues, a imprimir echo hola coders, ¿no? Creo que aquí manda un error, dice hola coders not found. ¿No? Ahí está, ¿no? Y si yo llamo siempre ese, siempre me va a imprimir eso, ¿no? A mí me faltó encerrarlo todo el comando, entre comillas, ¿no? Es decir, este es el alias, así lo voy a llamar yo cada vez que quiera ejecutar este comando, ¿no? Es decir, echo hola coders, ¿no? Cada vez que yo ya llame ese, va a ejecutar ese comando. A eso se le conoce como un alias, ¿no? Ahorita es un alias así rápido, pero ahí yo puedo generar comandos mucho más extensos, ¿no? Va. Otra parte bonita de la terminal es que puedo ejecutar crear varios archivos, por ejemplo, si yo quisiera crear una estructura más definida, ¿no? Por ejemplo, una estructura básica de un proyecto, por ejemplo, voy a crearlo aquí. Yo quisiera crear, no sé, dentro de, no sé, de mi aplicación, ¿no? Por ejemplo, voy a crear una landing page, ¿no? Pero dentro de esa landing quiero crear, pues toda la estructura, ¿no? Es decir, el index HTML, todas las carpetas que lo componen, todo el directorio, ¿no? El CSS, JavaScript, assets como imágenes, etc., ¿no? ¿Cómo lo haría? ¿No? En primera instancia, pues lo más fácil es, pues, mkdir, después tengo que acceder a cd landing, y dentro de landing crear el touch y el index
index.html, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si yo no quisiera crear cada vez así, ¿no? Aquí tendría que crear otra vez mkdir css, el directorio, y entrar a css y crear, no sé, el style.css, etc., ¿no? Si yo no quisiera hacerlo en una sola línea, es decir, por cada paso, es decir, por cada proceso, aquí ya no sé dónde estoy, a ver, ahí está, ¿no? Si yo no quisiera hacerlo así, yo puedo hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Ahí me faltó el guión R, y le coloco landing, ¿no? Si yo quisiera hacerlo en una sola línea, es decir, en un solo comando, es decir, en una sola línea, ¿cómo lo haríamos? Dentro de la terminal existen ciertas, como, es decir, como tipo, operadores, ¿no? Que nos van a permitir ejecutar un proceso seguido del otro, ¿no? Es decir, si yo creo mkdir y le pongo landing, ¿no? Punto y coma me va a decir, ok, termina esta ejecución y yo puedo escribir la siguiente, ¿no? Que sería cd landing, ¿no? Cuando yo termino esa ejecución, ¿no? Es decir, creo el directorio landing y después me muevo a landing, ¿no? Y después, ¿qué tengo que hacer en landing? Pues crear el archivo, ¿no? Touch, index.html, ¿no? Index.html, ¿no? Estando ahí mismo, es decir, ahorita me encuentro sigo estando dentro del landing, pues puedo generar, pues, el directorio CSS, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago? mkdir css, y a lo mejor al mismo tiempo quiero crear el de JavaScript, ¿no? Es decir, crear el directorio CSS y JavaScript, ¿no? Al mismo tiempo. Y a lo mejor quiero entrar después a cd css, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Puedo ir generando todo el proceso para generar una estructura básica. Y eso está padre porque puedo generar un alias de esto y cada vez que yo llame al alias, pues me va a generar una estructura, ¿no? Ya no tengo que crearlo paso por paso, ¿no? Por ejemplo, si ejecuto esto, vean que si se fijan, no me dejó dentro de landing, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me moví al landing acá, ¿no? Ya me generó el directorio CSS y JavaScript. Y pues el index, ¿no? Si yo regreso a una anterior, aquí sigue landing, ¿no? Que es la que generé, ¿va? Y bueno, podemos experimentar aún más sobre esta parte, ¿no? Es decir, puedo generar alias, no sé, a lo mejor de generar una estructura que siempre voy a estar utilizando, ¿no? A lo mejor y digo, ay, me aburre crearlo cada vez, ¿no? Al principio es importante que lo vayan generando así, porque se van relacionando más y se van haciendo el hábito de generarlo y aprendiéndose los comandos, si van iniciando en esta parte, ¿no? Pero llega un punto en el que pues ya es mecanizado, ya te lo sabes y dices, pues genero un alias y cada vez que lo llame, pues ya me va a generar la estructura, ya sé qué hace, ¿no? Ya sé que llama a mkdir, ya sé que llama a cd, a touch, todo el proceso, ¿no? Pero bueno, muy bien. Este es con respecto a cómo manipularnos y movernos a través de la terminal, ¿no? Otra cosa, algo que se me pasó comentarles es que el home, cuando nosotros iniciamos en el terminal, el home se define por medio de una virgulilla, ¿sale? Como una ondita, ¿no? Dentro de bash, o aquí dentro de esta shell que es bash, no la aparece, o no lo muestra, ¿no? Solamente me indica que está en bash y la versión del bash, ¿no? Y aquí vamos a ver algo interesante. Aquí ya vamos a empezar. Si se fijan, hasta ahorita, en el momento, o cómo me estoy relacionando con mi terminal, pues siempre se ven en blanco todo, ¿no? Es decir, el comando, los directorios, los archivos se ven en blanco, así, plano, ¿no? Y aquí viene algo importante, y creo que es el tema al que también venimos, ¿no? Quería, aparte, introducir, ¿no? Un consejo aquí es si van iniciando en esta parte, todo, háganse el hábito de generarlo. Ahora, cada vez que quieran generar un archivo, borrar un archivo, mover un archivo, eliminarlo, lo hagan por medio de la terminal. Van a ver que ese hábito se les va a hacer todo un proceso ya mecanizado y lo van a hacer automático, ¿no? Pero bueno, así como nosotros como usuarios estamos acostumbrados pues a tener una experiencia, ¿no? En cada uno de los softwares que utilizamos o páginas a las que accedemos, ¿no?
que diariamente utilizamos, aplicaciones, etc., etc., estamos acostumbrados pues a tener una buena experiencia, ¿no? Que sería la experiencia de usuario, ¿no? Ahorita nosotros, la terminal es funcional, nos genera, lo manipulamos, etc., etc., ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustaría, no sé, que esta terminal, pues, no solo fuera en texto plano, ¿no? Se ve así, ¿no? Nosotros podemos customizar nuestra terminal, es decir, agregarle plugins, ¿no? Hasta podemos customizar nuestro editor de texto dentro de la terminal, ¿no? Hoy no nos da tiempo, pero a lo que quiero llegar es que podemos customizar nuestra terminal de una forma que nosotros como desarrolladores pues nos sintamos pues tener una experiencia más allá, ¿no? No solo verlo como una pantallita negra con símbolos ahí y que solo nos muestra cosas en blanco, ¿no? Y listo, ¿va? Entonces, por ahí hay algunas dudas, no he terminado. Ok. Va. Ok, ahora vamos a ver algo muy interesante, o sea, cómo customizar nuestra terminal, ¿no? Cómo llevarlo a otro nivel, ¿no? Los comandos van a seguir funcionando, ¿no? Eso es evidente, pero cómo llevarlo a otro nivel, es decir, que nosotros tengamos otra experiencia con ella, ¿no? Aquí es donde entra, y retomando lo del principio, una terminal no es lo mismo que una shell, ¿estamos de acuerdo? La terminal es la aplicación, es decir, la ventanita como tal, ¿no? La shell es el intérprete que nos va a permitir como tal interpretar los comandos que nosotros pues ejecutemos dentro de ella, ¿no? Y esto lo digo porque, bueno, nosotros podemos instalar diferentes terminales, es decir, la aplicación como tal, ¿no? La aplicación como tal, bueno, dentro de Windows pues tenemos el CMD, ¿no? Y podemos instalar dentro de Windows emuladores que son terminales, ¿no? Que nos permiten ejecutar comandos de Linux, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque hay bueno, en cuanto a Mac, ¿no? Estamos en Mac, podemos instalar otras terminales. Por defecto, nuestras máquinas traen terminales ya instaladas, ¿no? Pero podemos nosotros instalar otra terminal, es decir, es otra aplicación como tal, ¿no? Hay una que es iTerm, ¿no? Este es otro terminal, es una aplicación como tal que nos permite ejecutar diferentes shells, ¿no? Entonces, voy a descargarla para que la veamos. Aquí yo ya la tenía descargada. Entonces, para instalarla, bueno, dentro de Mac pues solamente hay que, pues, descomprimirla y pasarla a aplicaciones, ¿no? Aquí, ¿va? Ya que está en aplicaciones como tal, nosotros, aquí nos genera pues la aplicación, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, nos instala la aplicación. Si la abrimos y todo, vean que es una terminal normal, ¿no? Eso es otra UI que me permite, no sé, ejecutar los comandos, ¿no? Podemos customizarla, podemos ponerle como degradado opacity, que en este caso yo le he agregado, me gusta agregarlas a las terminales, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo dos terminales. Esta es una terminal y esta es otra, es la aplicación, ¿no? Dentro de la terminal nosotros podemos ejecutar las diferentes shells, ¿sale? O configurar qué shell va a ser por defecto, ¿no? Por lo general, la que se ejecuta o la más conocida es el de Bash, ¿no? Pero no solo existen esas, existen otras shells, que es como ZSH, que podemos instalarla, ¿no? Se pueden instalar. ¿Cómo ver qué shell estamos, cuántas shell tenemos, ¿no? Hay otro comando dentro de acá, ¿no? Dentro del Linux,
que nos permite como tal imprimir todo el contenido de un documento, ¿no? Dentro de etc, creo que va así, shell. A ver, déjenme, ya no me acuerdo. Hay un comando así que me permite ejecutar o ver cuáles son las terminales que tengo, ¿no? Me falta una S. Aquí, ¿no? Si yo imprimo eso, lo que estoy haciendo con cat es imprimir el contenido pues de este archivo, ¿no? Que es shells. Lo que me imprime acá es todas las shells que tengo disponibles, ¿no? Una de ellas es bash, SSH, KSSH, etc, etc, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ZSH es hay varias, ¿no? Y cada una tiene sus pros y sus contras, ¿no? Dentro de la shell, lo que nos permite la shell, como ya vimos, es interpretar los comandos, ¿no? Es decir, lo que hace es ser ese intérprete entre los comandos que nosotros ejecutamos y se los manda pues como tal a la máquina, ¿no? Hace todo ese proceso para generar pues de llegar y generar ese lenguaje binario, ¿no? Para que la computadora lo entienda, ¿no? Entre ellas hay diferentes pues ventajas, desventajas, ¿no? Otra parte de la shell, ¿no? Es que aparte de que nos permite ejecutar comandos, nos permite generar scripts, ¿no? Es como podemos programar desde la shell, ¿no? Y tiene todo ese conjunto de estructuras, ¿no? Que conocemos, ¿no? Un if, un ciclo, toda esa parte que nos permite pues generar scripts, ¿no? Y programar desde ella, ¿no? Y pues bueno, cosas super muchas más avanzadas. Por eso es importante y tenemos que saber que la shell nos brinda más allá, ¿no? No solo crear archivos, no solo esa parte, ¿no? Nos permite también generar scripts que podemos llevarlo a otro nivel, ¿no? Programar cosas de nuestra máquina como tal, ¿no? Pues va. Nosotros, vamos a ver, ¿no? Yo tengo varias. Tengo una shell es fish, ¿sale? De hecho, aquí ya está configurada y todo, ¿no? Si yo me voy a CD y le doy ls, vean que ya desde que el momento que yo tengo una shell configurada, una shell es diferente, ¿no? La shell es el intérprete, pero a la shell la podemos customizar, ¿no? Lo que estamos customizando es a la shell, ¿no? La terminal sigue siendo la ventanita, ¿no? Pero lo que customizamos es la shell, ¿va? Por ejemplo, una shell muy conocida es Fish. Fish nos brinda, tiene varias, podemos customizarla, podemos agregarle temas, ¿no? Generar, agregarles otros colores, fuentes, etc, etc, ¿no? Desde el momento que yo la instalo, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo la instalamos, nosotros ya podemos ver cómo es que ahora ya no me muestra tanto los directorios y archivos de forma plana, ¿no? O de un mismo color, ¿no? Ya me empieza a generar, pues, diferentes, ya distintivos, ¿no? De hecho, hasta el prompt ya me lo muestra de una forma diferente, ¿no? Aquí aparece la virgulilla, que hace referencia al home, ¿no? Si yo ejecuto pwd, sigue ejecutando los mismos comandos, ¿no? Es decir, no cambia esa parte de ejecución de los comandos, ¿no? Ahora, ya que tenemos esta parte, ¿no? Vean qué es lo que más podemos hacer. Si yo, por ejemplo, entro a, no sé, tiene esa parte de autocompletado, ¿no? Es decir, automáticamente analiza y verifica qué tienes dentro del directorio actual y te empieza como a dar recomendaciones de acuerdo a tu historial, ¿no? En el caso de Fish también ZSH lo tiene, ¿no? Y podemos instalarle plugins, ¿no? Por ejemplo, yo recurrentemente pues entro a Projects, Codemia, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y puedo generar y entrar, no sé, no sé, a un proyecto, ¿no? Que tengo por aquí. Y no sé, ¿no? Si se fijan, en el momento, lo que también tiene o hace bonita la interacción entre nosotros y la terminal es que
podemos configurar cuándo identificar que es un repositorio Git, ¿no? Hay muchas ocasiones que tenemos nuestros repositorios Git y no sabemos cuándo es un repositorio Git, ¿no? Entonces, tenemos que estar haciendo ls para ver si tiene el punto Git o ejecutar un comando de Git para ver si lo ejecuta y es un repositorio, ¿no? Dentro de los plugins, ¿no? Cuando customizamos nuestra terminal nos permite ver si estamos en un repositorio Git, ¿no? Por ejemplo, en una carpeta anterior yo no tenía o el directorio está normal, ¿no? En el momento en que reconoce un repositorio Git, por ejemplo, vean que me genera aquí como ya todo ok, este es un repositorio Git, y si está en rojito, vean que me genera que hay cambios, ¿no? Es decir, oye, hay un cambio por ahí, ¿no? Y yo lo puedo validar con Git status, ¿no? Y me indica todos los cambios, ¿no? Si yo a esto lo llegara a agregar, ¿no? Por ejemplo, Git add, vean que mi propio, o el propio, la terminal modifica aquí el estado, ¿no? Es decir, ok, parece que ya agregaste algo, ¿no? Si vuelvo a hacer Git status, por ejemplo, ahí está, ¿no? Si yo guardo esto, ¿no? Dentro de Git, pues aquí, pues yo esperaría que estuviera, no sé, en un color de verde, qué sé yo, ¿no? Voy a agregar aquí un commit, no sé qué hay aquí, pero lo voy a agregar. Agregando, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y de hecho, hasta la forma en la que se visualiza ahora el prompt, pues está de una forma, o sea, me da más feedback a mí como desarrollador de cómo de qué estoy realizando, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí, este es un ejemplo, ¿no? En el momento de llevar repositorios Git, ¿no? ¿Qué más? Entonces, pues vamos a procederlo a instalar o a cómo configurar esto, ¿no? Vamos a instalar ZSH o vamos a generar esta shell, ¿no? Para configurarlo o para instalarlo, en Mac ya trae uno por determinado, ¿no? Hace rato vimos que con cat y si hacíamos etc shells, pues me imprime todas las shells disponibles que tengo, ¿no? De hecho, aquí tengo ZSH. Si no tuviéramos ZSH, por ejemplo, en Ubuntu, en alguna distribución de Linux o hasta en Mac, me parece que ya en la nueva versión de Mac, Catalina, ya está trae preinstalado, ya tiene por defecto ZSH, ¿no? Creo que estoy en una versión anterior, por eso no lo genera. Pero para poder instalar ZSH o esa shell como tal, pues vamos a buscar aquí, ¿no? ZSH install. Para instalar ZSH install, nosotros podemos, bueno, aquí nos brinda, este es pues el repositorio donde se encuentra el proyecto como tal, ¿no? Y toda la documentación para instalar y setear, pues, ZSH de forma predeterminada, ¿no? ¿Cómo puedo checarlo? Pues ¿cómo puedes checar la versión? De esta forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, me da cómo instalarlo en diferentes plataformas, ¿no? Puedo instalarlo en macOS, ¿no? Puedo instalarlo en Ubuntu, en OpenSUSE, en Arch Linux o Manjaro, Fedora, etc. Todas las distribuciones posibles en donde puedo instalar ZSH, ¿no? Que ZSH es la shell como tal, ¿no? Y puedo setearla, ¿no? ¿Cómo puedo hacer default esta terminal o esta shell, ¿no? Puedo hacerla de esta forma, ¿no? O de esta otra forma, ¿no? Que lo que hace es generar esos permisos para que al momento de que yo vuelva a ejecutar la terminal, ¿no? Pueda yo, entre con la shell que yo estoy configurando, que en este caso es ZSH, ¿no? Entonces les voy a pasar de aquí para que tengan acceso a los comandos para que puedan instalarlo. No sé si puedo. Oscar Ruiz pregunta, ¿cuál es la diferencia entre virgulilla y el signo de pesito, ¿no? La virgulilla hace referencia al home, ¿sale? Es decir, dependiendo del usuario que esté iniciado sesión,
siempre va a apuntar al usuario como tal, ¿no? Es decir, la virgulilla es como si es un alias, es como si fuera un alias de esta ruta, ¿no? Si yo coloco virgulilla, ¿no? Va a apuntar siempre a esta ruta, es decir, a user Fernandas o al usuario que yo que haya iniciado, ¿no? En la máquina. Y el signo de pesitos, como tal, es una entrada, es decir, el prompt, ¿no? Es el prompt no es más que la espera a lo que vamos a ejecutar, ¿no? Es decir, estoy al pendiente porque sé que vas a ejecutar un comando, ¿no? Entonces está a la espera de ahí. En el caso de Bash, lo coloca como un signo de pesos, ¿no? Ok, dentro del chat de aquí, les pasé esta liga, es decir, la liga para poder instalar ZSH, ¿sale? Si están dentro de una distribución de Linux o Unix, ¿va? En el momento que estoy instalo, ¿no? Yo ya lo tengo dentro de Mac, ya está instalado, ¿no? Es decir, ya está, pero no lo tengo predeterminado. Otra forma de ver qué shell estoy utilizando actualmente es ejecutando ¿no? Es decir, imprimiendo esta variable de entorno. ¿Vale? Cuando nosotros llamamos a variables dentro de la terminal, es con signo de pesito y la variable en mayúscula, ¿no? Si imprimo echo, de hecho aquí me indica la ruta de la shell que estoy utilizando. En este caso yo estoy utilizando Fish, ¿no? Ahorita actualmente, ¿no? Ahorita vamos a setear ZSH, ¿va? Entonces, para cambiarlo, puedo hacer ZSH, ¿no? Ya me reconoce y de hecho ya entra acá, ¿no? O sea, y si se fijan, la shell es solamente eso, ¿no? Ahí está, ¿no? Y lo imprime y está ahí, ¿no? Lo que vamos a hacer ahorita es customizarla de modo que se vea bonita, nos genere colores y nos genere esa interacción entre nosotros, ¿no? O esa experiencia, ¿no? Ahorita yo ejecuté ZSH, ¿no? Puedo verificar la versión. Si ya la tengo instalada, puedo verificar la versión con ZSH-version, ¿no? Y ahí está, ¿no? Me indica que es la versión 5.8 y etc., ¿no? Ahora, si yo cierro la terminal, vean lo que pasa, y la vuelvo a ejecutar, pues me sigue abriendo la por default, que en este caso es Fish, en mi caso, ¿no? Entonces yo puedo realizar voy a hacer un poco más grande, que puedo configurar o setear qué terminal va a ser mi predeterminada, ¿no? Y de hecho, dentro de la documentación me indica, ¿no? Aquí, más abajito, aquí está, ¿no? Puedo setearlo por default con esta línea, ¿no? O con esta de acá, ¿no? Lo voy a hacer con esta. Y ahí está, ¿no? Dice no soporta, ok. Vamos a ejecutar dándole el signo de peso. Así, ¿no? Dice aquí, cambiando la shell para Fernanda, ¿no? Tengo que darle permisos, entonces voy a colocarle mi contraseña. Y dice que dice local is not standard shell. Ok, a ver, voy a probar este de aquí. Debe ser con este de term. Voy a salir de Fish. Para salirme de Fish, pues puedo ejecutar Bash, ¿no? Como si fuera, es otra shell, ¿no? Voy a ejecutar este mismo de aquí y ahí está, ¿vale? Ok, ya que estamos dentro de ZSH, puedo acceder con ella de esta forma, ¿no? No sé si se alcanza a ver ahí, le voy a subir el volumen a este. Si se fijan, aquí estoy en otra terminal, ¿sale? En otra, ¿sale? Esa es otra interfaz, ¿no? Pero dentro de ella, pues yo puedo ejecutar diferentes shells, ¿sale?
Entonces, ahorita ya estoy dentro de ZSH, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿cómo puedo customizarla? Para customizarla, hay un paquete como tal, ¿no? Que me permite realizar esa customización de la shell, ¿no? Para en este caso de ZSH está MyZSH, ¿no? Es este marco que nos permite como tal customizarla y agregarle todos los plugins, ¿no? ¿Va? De hecho, aquí si vamos por acá, podemos instalarla de esta forma. De hecho, ya nos da cómo instalarla. Y pues nos brinda ciertos plugins, ¿no? Que sí hay que configurarlas, ¿no? Pero ya las trae precargadas este marco, ¿no? Este marco de OMyZSH, ¿no? Nos trae plugins para Git, para Laravel, Node, Visual, etc, etc, ¿no? Que pueden ser alias o comandos que nos facilitan pues ejecutar ciertos comandos que haríamos de forma larga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para instalarlo, pues lo vamos a instalar de esta forma, ¿no? Voy a ejecutar este de aquí y lo voy a instalar, ¿no? Lo que hace aquí es generar un clon, ¿no? de OMyZSH. Y si se fijan, hace hace todo el proceso de clon y está buscando, ¿no? Y de hecho está agregando este archivito. Cuando nosotros ya empezamos a customizar nuestra shell, pues la shell, por ejemplo, Bash tiene su propio archivo de configuración, ¿no? ZSH tiene la misma, y que es que es decir, lo agrega dentro del home, es decir, mi usuario, ¿no? Y agrega este archivo oculto, ¿no? Y más abajito, si se fijan, no sé si se alcanza a ver, me está diciendo, dice, ¿tú quieres cambiar por default ZSH? O sea, ¿quiero configurarlo? Pues sí, ¿no? Vamos a decirle que sí. Y pues le paso mi contraseña. ¿Ah? Y ahí está, ¿sale? De hecho, desde aquí ya me da pues una bienvenida y toda esa onda. Y si se fijan, el prompt o la terminal ya se modificó. ¿Ya vieron? Vean, ¿no? Ya no aparece como hasta acá arriba, ¿no? Así como acá, ¿no? Que era todo en blanco y plano, ¿no? Ahora ya me genera ciertos colores, ya se modificó totalmente la shell, ¿no? Y esto pasa porque dentro de ese archivito que nos genera, ¿no? Nosotros lo podemos buscar en el home con -a, es es .zsh, es un archivo de configuración de la shell, ¿va? Entonces lo vamos a abrir, lo voy a abrir con code, para que lo veamos mejor. Lo abrí hasta aquí. Ahí se visualiza, ¿no? Todas estas son las configuraciones que están seteadas pues desde un inicio, ¿no? Al principio, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene una variable, ¿no? Que lo que hace es setear, o por defecto trae un tema por defecto, ¿no? Que es este tema de aquí, ¿no? De hecho, si vamos a la documentación, ¿no? De hecho aquí, ¿dónde está la documentación, no? Viene lo mismo, cómo instalarlo y toda esa parte, ¿no? Pero dentro de todo esto, OMyZH ya trae ciertos temas, pues como tal, precargados, ¿no? Y podemos acceder a ellas, ¿no? Aquí tenemos estos temas, ¿no? Por defecto, y acá nos indica la documentación que por defecto es esta, ¿no? Y si vamos leyendo, aquí me indica, ¿no? Está activa esta variable dentro de este archivo, ¿no? Que nos genera, y dentro de esa está seteado, como bien vimos, pues este tema que está definido, ¿no? Que es este de aquí, ¿no? Si abrimos ese archivo, pues aquí está seteado ese, ¿no? Que es el por defecto. Y se fijan, pues tiene esta forma, ¿no? Y no solo existe esa, hay pues, una cantidad diferente, ¿no? Vamos a instalarle esta, no sé, si yo quisiera, por ejemplo, esta, pues solo tendré que colocar
el nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el momento que yo ya instalé Oh My ZSH, ya vienen preinstalados, o sí, ya están preinstalados estos temas, ¿no? Y que ya me generan pues cierta, por ejemplo, si yo quisiera cambiárselo, pues vengo aquí y modifico la variable, ¿no? Ojo aquí, cuando yo lo guardo, no automáticamente se genera acá, ¿no? Ahí, donde está aquí, ¿no? Tengo que reiniciar la terminal, voy a cerrarla, ¿no? Para que se cargue, ¿no? Cargue el tema, ¿no? Y ahí está, ¿no? Aquí se fijan, ya modificó como tal este tema, ¿no? Y, ¿qué más? Tenemos pues los temas, ¿no? Cada tema puede requerir cierta configuración, ¿no? Es decir, a lo mejor pueden que en algún momento no nos salgan pues, ciertos iconitos y eso, y hay que instalar pues las fuentes necesarias, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. Y así, ¿no? Estos temas ya de cierta manera ya tienen pues, cierta funcionalidad, ¿no? Como lo veíamos hace rato, ¿no? Que pues nos ayuda ¿cómo se dice? A completar elementos, a llevar toda esa parte, ¿no? A manejar, por ejemplo, nuestros repositorios Git, ¿no? Y aquí entra otra parte que es los plugins, ¿no? Hace rato veíamos aquí los plugins. De hecho, si nos vamos acá, podemos ver los temas y los plugins. Y vean, y de hecho, si nos vamos adentrando más y más a esta parte de la documentación, pues nos va indicando qué pasos debemos realizar para agregar los plugins. Al igual que como ya hay temas agregados, ¿no? Podemos agregar los plugins que ya trae incluido, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que tengo que activarlo con esta variable, ¿no? Plugins, igual, y dentro de paréntesis, pues agregar los plugins que yo voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, si vemos acá, aquí ya está, ¿no? De hecho, ya se encuentra precargado la de Git, ¿no? Pero ¿cómo sabemos qué trae ese plugin, no? Pues nos vamos aquí a la documentación y trae todo esto, ¿no? Trae para Docker Compose, aquí está, miren, para Git, ¿no? Git Flow, GitHub. Entonces yo, si no sé qué trae ese plugin, pues yo solamente accedo a ese plugin. Y vean, ¿no? Me brinda alias, ¿no? Por ejemplo, para no escribir Git completo, pues nada más me genera la G, ¿no? Puedo colocar G y automáticamente, ¿no? Puedo generar GA, es decir, que ejecuta este comando, git add, ¿no? Por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo saberlo? Pues irnos a la documentación, que es lo que nos permite estos comandos, ¿no? Y así para cada uno de los comandos. ¿Qué es lo que nos brinda? Por lo general casi son ciertas alias, ¿no? O shortcuts, ¿no? Por ejemplo, HTTP, este plugin está muy interesante, ¿no? Este plugin nos permite generar realizar peticiones a una API, por ejemplo, a una API REST, ¿no? Desde la terminal, ¿no? Por lo general lo haríamos desde una interfaz como Postman, pero este plugin nos permite generarlos desde la terminal, ¿no? Ahí se ve el response, podemos generar todo el body, todos los headers, ¿no? Que vamos a enviar a la petición, y ahí mismo nos responde, ¿va? Y así sucesivamente con cada una de estas, ¿no? Dentro de los temas, regresando un ratito, ¿no? otro hacia atrás, también hay temas externos, es decir, temas que no están dentro de tal al momento que se instala ZSH, pero que son externos, es decir, que la comunidad realiza, ¿no? Que hay desarrolladores que dicen, pues yo genero mi propio tema y pues lo comparto, ¿no? Aquí está, ¿no? Y aquí ahí nos da como cierto preview de cómo se comportan, ¿no? Pueden tener Gits, toda esta parte, ¿no? Aquí cuando manejamos plugins o temas externos, no solo basta con generar o agregarlo aquí directamente, de hecho viene en la documentación cómo instalarlo, ¿no? De hecho aquí dice checa las instrucciones de instalación, ¿no? Aquí hay que leer un poquito más, ¿no?
Y aquí me dice, y de hecho, si vamos leyendo todo esto, ¿no? Aquí me indica que tengo que en cierto path, ¿no? Dentro de la estructura de ZSH, pues tengo que generar los temas, o voy a agregar los temas que van a ser externos, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, yo voy a instalar, no está el que quiero aquí, debería estar. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera instalarlo, ¿no? Tengo que ir al repositorio, que estamos de acuerdo que este es un tema externo, ¿no? Que no pertenece como tal ahí, sino es de alguien que lo creó, pues y lo compartió, ¿no? Y pues nos da pues cierto review, ¿no? Las características que tiene, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y de hecho, nos dice cómo iniciar. De hecho, los mismos, los que generan estos temas externos, generan su propia documentación, ¿no? De forma de que al momento de que lo instalemos, pues lo instalemos de una forma padre, ¿no? Por ejemplo, aquí nos recomienda la fuente que tenemos que instalar para que como tal, no nos genere o no se visualicen los iconitos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y puedo inicializarlo, o sea, puedo instalarlo desde diferentes partes. Nosotros lo estamos instalando, lo vamos a instalar por medio de ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es como iniciar, vamos a instalar, y de hecho ya hasta nos da cierto comando, ¿no? Si analizamos este comando, nos dice lo que va a hacer es clonarlo, ¿no? Y lo va a agregar en la ruta que debería pertenecer a un tema externo en este caso, ¿no? Entonces yo vengo y a lo mejor y lo clono, ¿no? Ahora ya lo cloné, ¿no? Pero ahora necesito setearlo, ¿no? ¿Cómo lo seteo dentro de ZSH? De hecho aquí me indica, ¿no? Ya que lo cloné, aquí me dice setealo en la variable ZSHD, ¿no? Y colócale este valor dentro, pues, del archivo de configuración, ¿no? Que sería este de acá, ¿va? Tenemos que reiniciar nuestra terminal, ¿no? ¿no? Y vean, de hecho, bueno, en específico este tema te hace como una guía, ¿no? Sí, una guía, un cursor, ¿no? Que te va guiando para que configures tú, pues, este tema, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, pues, ¿quieres rotar el cuadrito y todo eso? Pues sí, ¿no? Te va haciendo preguntas, ¿no? ¿Ves el candadito? Pues también, ¿no? Esta parte, ¿no? Y aquí dice los iconitos se encuentran, no sé, ¿están encimados o están separados correctamente entre las X? Sí, ¿no? Y está padre porque vean, yo aquí puedo configurar cómo quiero que se visualice, ¿no? No sé, quiero que se vea solo así, quiero que se vea así, o como acá, o así, ¿no? Y nos va mostrando cómo se va a ir viendo nuestra terminal, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a poner con la 3, ¿no? Y a lo mejor aquí me dice, pues, ¿cómo quieres que se vea el set, ¿no? Que está hacia abajo o así, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a generar con la 1, me gustó más, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El tiempo, si quieres que aparezca el tiempo, ¿no? Yo quiero que no, entonces le agrego la 1. Aquí me dice, ¿quieres que tenga un separador, no? Por ejemplo, y nos muestra cómo se vería, ¿no? Así, 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 ¿no? Yo le voy a indicar que sea la 2, ¿no? Por ejemplo. Y si se fijan, me va mostrando cómo va quedando mi prompt o cómo se va customizando esta parte, ¿no? Por ejemplo, si quiero que se vea difuminado, en forma de esquinita, circular, o en forma así puntiaguda, ¿no? Yo le voy a decir que sea la 1, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo quiero que se visualice? Aquí, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a indicar la 1, ¿no? Y si quiero que el elemento sea en una línea, es decir, que cuando yo escriba lo genere en una línea o que baje, ¿no? El siguiente, ¿no? Entonces yo le voy a poner la 1. Y acá, es aquí como quiero que haya espacios entre cada prompt que se va generando, ¿no?
Entonces, o quiero que estén separadas o que estén juntas, ¿no? Yo, por ejemplo, le voy a poner que sea la 1. Y acá me dice, ¿quieres que incluya todos los iconos o que tenga los menos iconos posibles, ¿no? Yo le voy a decir que sí tenga todos los iconos, ¿no? Y aquí, pues el flow, ¿no? El flujo como tal. Entonces yo le voy a colocar acá el 2. Y aquí como quiero que se visualice el prompt al momento de que yo termino de ejecutar una instrucción, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo ejecuto git checkout, pues cuando le dé enter, este elemento se va a colocar así, ¿no? Y si yo lo ejecuto, va a seguir permaneciendo el prompt normal, ¿no? Yo le voy a decir que no, ¿no? Y pues ya va a sobreescribir toda esta configuración, la va a sobreescribir pues en el archivo de configuración como tal, ¿no? Entonces, de que sí, lo modifico y listo, ¿sale? Ahora si yo abro y cierro mi terminal, pues ya está seteada, ¿no? Ya está configurada, ya puedo acceder a pues a cualquier, puedo acceder a ya sea a un documento, a un repositorio Git o a cualquiera, ¿no? Puedo instalarle más plugins, ahorita por defecto tiene este de aquí de Git, ¿no? Pero también podemos instalarles plugins externos, ¿no? Por ejemplo, si se fijan, no me genera completar ciertos los comandos, ¿no? O no me auto completa, ¿no? Esto sí hay que configurarlo directamente en ZSH con un plugin, ¿no? Pero por ejemplo, si fuera con Fish, yo tengo Fish. Fish ya me ayuda mucho, ¿no? De hecho, vean que hasta los comandos los pinta de diferente colorito, ¿no? Git, que es un comando, commit, por ejemplo, y hasta el texto lo agrega como si fuera un string, ¿no? Y en ZSH, pues, no, ahí sí hay que, Fish ya trae instalado todo ese, ya lo trae precargado, ¿no? Que te vaya leyendo al momento que vas escribiendo, de acuerdo a tu historial, por ejemplo, o de lo que se encuentra en la carpeta o en el directorio. Fish, ZSH, no lo tiene, vean, si coloco git, pues es el comando, ¿no? Entonces podemos instalarle pues los plugins, pues para que generen ese mismo efecto, ¿no? He visto ahí algunas terminales donde hasta el momento de que escribes genera cierta, ya sea arco iris, qué sé yo, ¿no? O sea, podemos customizarla hasta donde nosotros queramos, ¿no? Y agregarles plugins que pues nos sirvan a nosotros como desarrolladores, ¿no? Pues en las herramientas y tecnologías que utilicemos. Entonces, así, esta es aquí hicimos una prueba de cómo generar o cómo agregar un tema externo, ¿no? Si a lo mejor los que están por defecto no nos gustan, pues tenemos que irnos a la documentación, irlo llevando de la mano, ¿va? Entonces, no sé si hay alguna otra duda por ahí. Estaría padre que enviaran cómo quedan sus terminales, ¿no? Hasta dónde pueden customizarlas, ¿no? Y pues acá al final nos genera cierta interacción a nosotros, ¿no? No la vemos solamente como una pantallita ahí que está y que se ve en blanco y negro, ¿no? Sino es más allá e interactuamos entre ellas, ¿no? Y pues nos sentimos cómodos. Está esa experiencia, ¿no? Entonces, pues así. Entonces estaría padre que enviaran cómo quedan sus terminales, ¿no? Cómo las pueden llegar hasta configurar, ¿no? O customizar más allá, ¿no? Esa fue una pequeña prueba. Obviamente podemos agregar más plugins, generar más alias, todo eso es lo que nos brindan, ¿no? Entonces, ¿con qué comando era para añadir el tema? Mario Alberto, ok. Para añadir el tema, bueno, si nos vamos si es a un tema que ya están, bueno, voy a cerrar estas de los plugins porque ya son muchas. Ok. Aquí, ¿no? Cuando nosotros iniciamos en ZSH, nos brinda ya temas cargados que ya traen, ¿no? Entonces, para agregarlo, solamente tenemos que agregarlo a esta variable, que sería ZSHTem,
y el nombre del tema. Los temas que podemos setear así, es decir, solo agregando el nombre, son los que se encuentran aquí. Estos. Les voy a pasar por aquí. Este es de acá. Y solamente con agregar el nombre, es decir, por ejemplo, si yo quiero agregar of magic, pues lo copio y se lo agrego a esta variable, ¿no? Que es la que setea el nombre. De hecho, podemos configurar que se carguen random los temas, ¿no? Por aquí hay una opción. Por aquí lo vi. Pero sí, podemos hacer que lo cargue de una forma random, ¿no? Es decir, puedo setear como varios temas que me gusten, y cada vez que abra la terminal me va a cargar un tema y otro tema, ¿no? Random, de forma random. También puedo configurar eso. Y así, si es un tema externo, es decir, que no pertenecen acá, que brinda la comunidad, pues ya tengo que generarlo de una forma diferente, ¿no? Como es el caso de aquí, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos fuimos a este tema, ¿no? A este de acá, ¿no? Por ejemplo, este fue el que elegimos. Entonces tengo que acceder al repositorio, es decir, al tema, ¿no? Porque este tema no está como tal al inicio que se instala ZSH o MyZSH. Entonces tengo que ir siguiendo pues como tal la documentación, ¿no? ¿Cómo iniciar? Ya me recomienda una fuente, ¿no? Si no les carga la fuente ahorita, si lo intentaron y no les cargó, pues, o no les cargó los iconitos, fue porque no tienen seteada la fuente. Para setear la fuente, tenemos que irnos como tal a las preferencias de la terminal y cargar la fuente como tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, en apariencia. Bueno, aquí está si quiero en dark, ¿no? Si está en otro. Aquí, por ejemplo, en profile, dentro de item, puedo generar aquí y elegir, pues, la fuente, ¿no? Ellos recomiendan esta, entonces pueden instalarla, ¿no? De hecho, aquí nos indica cómo instalarlo y toda esa parte. Y ya pero hay que setearla dentro de la terminal. ¿Va? Ya en la configuración como tal de la terminal, setear la fuente para que nos cargue los iconitos si en algún momento no les carga estos iconitos. ¿Va? Entonces, de esta forma. Entonces, sí, estaría padre que se envíen ahí una captura o algo de cómo se les queda su terminal. Está increíble. Bueno, a mí me gusta verlo y agregarle más cositas o plugins o cosas que van ayudando, ¿no? Y que te ayudan en el desarrollo al final, ¿no? Entonces, está padre. No sé si hay alguna otra duda, creo que este code estaría padre, ¿no? Está genial. Entonces, no sé qué tal les pareció. Podemos customizarlo más allá, pueden llevarlo a otro nivel más aún, ¿no? Esta fue una pequeña prueba para que empezaran pues a ver cómo inicio, ¿no? Cómo configuro esta parte de mi terminal, ¿no? Pero sí, está padrísimo. Entonces, no sé, Dianita, si andes ahí. Ajá. Creo que van a haber algunos avisos parroquiales, ¿no? Por acá. Y claro, Fer, muchas gracias. Gracias, comunidad, por quedarse y ver este tema. Sé que es un poco pesado, pero les va a ayudar muchísimo, nos ayuda muchísimo cuando estamos desarrollando para que nuestros proyectos salgan más rápidos y sean más fáciles para que nosotros los podamos leer y hacer, ¿no? Pues como anuncios parroquiales, quisiéramos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Como ya vieron, hacemos mucho contenido gratuito. Estamos haciendo contenido muy, muy seguido. Quisiéramos invitarlos a que nos sigan en nuestro grupo de Facebook como Codemia Devs y de igual manera en nuestro canal de Telegram como Codemia Devs. Ahorita les voy a compartir todos esos datos, además de invitarlos a que no se pierdan. El próximo jueves vamos a tener igual un evento que les va a ayudar muchísimo para todo el tema de desarrollo, que se llama, bueno, es un workshop de lógica en donde ese sí cerrado, entonces les invitamos a que si quieren estar en el taller, que se inscriban, es totalmente gratuito,
en donde vamos a desarrollar pues toda la lógica pues vamos a iniciar a desarrollar la lógica de programación que se necesita. Y pues básicamente sería ese evento para la próxima semana e invitarlos a que se unan a nuestro bootcamp que vamos a iniciar el 8 de febrero. Si necesitan apoyo, lo que sea, únanse. Toda la comunidad de Codemia estamos súper abiertos para resolver las dudas que sean. Y pues muchas gracias, nos vemos el jueves. Gracias, Fer. Muchas gracias, hasta luego chicos, bonito fin. Bye. Bye.